Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos aquellos que me acompañan en esta transmisión el día de hoy. Como les había comentado, vamos a empezar a transmitir tal vez en diferentes días para tratar de acomodarnos aproximadamente en estos horarios, que es cuando más fácil pueden conectarse con nosotros aquí a través de la red de Facebook. Miren, hoy vamos a tocar un tema pues muy interesante para muchos. Vamos a hablar acerca de lo que es la parapsicología, lo que son los aspectos así, dijéramos, paranormales, como se le llama. Hay muchos términos que se utilizan para hablar acerca de esto, pero vamos a estudiarlo a partir de aquellas épocas cuando empezaba a estudiarse, a analizarse esta cuestión de tipo parapsicológica. En la actualidad, pues hay muchas cuestiones, videos, cosas que pues nos sugieren la existencia de lo parapsicológico, de lo paranormal. Pero hoy en día con la tecnología pues es fácil a veces crear videos, infinidad de audios y cosas por el estilo. De ahí que a veces se pierde un poco de credibilidad. Por eso me determiné mejor a estudiar aquellos casos que en un principio surgían. Encontré algunas fotos muy interesantes de aquellas épocas, las cuales en aquella época era muy difícil poder producir digamos, esos fraudes que hoy en día se hacen, editar fotografías, todo eso era algo muy difícil en aquel tiempo. Así que vamos a estudiar esto que sucedió, bueno, hace más de un siglo prácticamente. Analicemos en aquel tiempo apenas se empezaba a estudiar esos fenómenos de tipo parapsicológicos, de tipo metafísicos, etcétera, etcétera. En aquellas épocas, realmente la gente, además de ser incrédula, cuando veía cosas extrañas que sucedían, pues normalmente pensaban inmediatamente en cuestión de brujería o cosas por el estilo. En aquellas épocas, sabemos, la gente era más enfocada, digamos, a las cuestiones religiosas y todo aquello que se escapara de esas cuestiones, pues lo veían algo muy raro y cosas, llamémosle en aquel tiempo, que decían cosas demoníacas, del diablo, etcétera, etcétera. No podríamos negar que existieran cosas de ese tipo, pero había muchos detalles que sorprendían a la gente y esto no lo entendían. De ahí que empezaron a surgir investigadores, científicos, que empezaron a investigar esas cuestiones para ver qué tanto había de real. O si eran fraudes, descubrirlos, desenmascararlos. Así que hace más de un siglo comenzó el estudio de esos fenómenos. Un caso que pues fue muy renombrado en aquel tiempo fue el caso de una dama llamada Eusapia Paladino. Por aquí tenemos la imagen de ella, de esta dama. Vamos a ver si ahorita la podemos poner por aquí. Esta dama que ven ustedes aquí lleva por nombre Eusapia Paladino. Les digo, ya hace más de un siglo prácticamente. Ella se ganó cierta fama, por allá me parece, creo que era en Italia, porque pues ella, pues en presencia de ella se sucedían muchos fenómenos. Era lo que hoy en día podemos conocer como un medium. Y surgieron interés, ¿verdad?, de muchas gentes por tratar de ver qué es lo que pasaba. Se reunieron investigadores para ver qué es lo que sucedía. Armaron incluso un laboratorio, claro, de aquel tiempo, con lo que había en aquella época, para tratar de descubrir qué pasaba. Infinidad de detalles podríamos citar acerca de ello, pero lo que nos interesa es estudiar un poco las fotos que conseguí de aquella época, ¿verdad? Algo muy común que se decía que pasaba cuando ella entraba en ese trance tipo como medium, era que empezaban a moverse objetos, por ejemplo, flotaban mesas. Hay situaciones de este tipo que pasaban. Aquí vemos en una fotografía de aquella época, en la cual pues se ve la mesa flotando, ¿verdad? Había científicos, si ustedes observan, ahí presentes, unos participando en la sesión mediúmnica, otros como observadores, y comprobaban todo esto.
toda esta cuestión. Aquí hay algunos nombres de aquellos científicos que en ese tiempo estudiaban aquello, ¿verdad? Sí. Aquí, bueno, pues no los voy a mencionar porque ahí aparecen en la pantalla, ¿verdad? En su momento, pues pueden ustedes observar esos nombres. Pero lo importante y lo interesante es esta cuestión, la evidencia incluso fotográfica que hay de aquella época, en la cual, pues bueno, se hacían esas investigaciones. Se comprobó, se dice que pasaban las manos por abajo para ver que no hubiera cables o algo que moviera la mesa y no había fraude alguno. Estuvieron haciendo sesiones continuas de todo ello. Muchas otras cosas pasaban también. Objetos, no nada más la mesa, flotaban, ¿verdad? Otros diferentes igual. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Vemos en esta imagen, vemos que hay objetos flotando. Se dice que flotaba, por ejemplo, una mandolina u otras cosas por el estilo. Y ante los ojos de los científicos, ellos pues eran científicos, personas de hecho que no creían en nada de esto, pero al presenciarlo se dieron cuenta que existía, que sucedía. Y así hubo infinidad de casos que se presentaban. Por ahí hubo también el caso de un científico de nombre Botassi, así se le llama, era el apellido de este científico. ¿Sí? Se dice que él, en esa sesión en la que se encontraba, de repente pues se logró materializar la forma de una persona que había fallecido, que resultó ser la madre de este científico. Él, como científico, vino a comprobarlo, ya que ella hasta le llamó por el nombre, ¿verdad?, del cual se le llamaba de niño. Fue muy conmovedora aquella situación y los científicos pues vinieron a comprobar todo aquello. Y hubo otras tantas y tantas manifestaciones, llamémosle así, que se presentaron en aquella época. Simplemente los científicos en un laboratorio montaron, ¿verdad?, no sé, moldes con yeso, harina, etcétera, y se plasmaron figuras ahí. De hecho, hay fotografías de algunos de esos, digamos, pruebas de lo que sucedió. Se hicieron los científicos moldes de yeso, de manos, rostros, pies, etcétera. Sucedieron infinidad de fenómenos en aquellos experimentos. Con todo aquello, los científicos no lograron descubrir a fondo qué pasaba, pero sí lograron comprobar y demostrar científicamente que eso existía. Sucedía, no era cuestión de fraude ni cosas extrañas. Bueno, eran extrañas porque no las conocían, pero me refiero a que no era fraude y no eran otras cosas diferentes. Simplemente eran fenómenos que se presentaban. Esto sirvió de pie para que se empezaran a hacer investigaciones y empezaba a estudiarse, no solamente allá en Italia y en aquellos lugares donde se empezó. No, hubo en otros momentos, en otros lugares. Por ejemplo, en Francia se narra el caso de un medium llamado Home, ¿verdad? Ese era el apellido de este medium. Este medium lo que hacía era que producía ciertos fenómenos. Por ejemplo, él flotaba por los aires. Aquí lo tenemos, ¿verdad?, la imagen de este medium. Él podía flotar por los aires, ¿verdad?, cuando entraba así en esa especie de trance. Él llevaba por nombre Daniel Douglas Home, francés. Y se empezaron a hacer muchas investigaciones. De estos casos, de este caso en particular no pude obtener fotografías, pero hay dibujos que hacían en aquel tiempo al no tener una cámara a la mano, que no era tan común. Pues hicieron dibujos de las manifestaciones que se presentaban cuando él estaba. Y así sucedían muchas otras cosas. Dicen que metía el rostro en carbones encendidos y no le pasaba nada. Y series de fenómenos. Empezaban y seguían estudiándose todo eso a lo largo de los años. Hace pues ya un siglo, ¿verdad?, que todo eso se empezaba a investigar. Eso empezó por allá en la antigua Europa, pero luego se fue extendiendo. Se empezaron a hacer investigaciones también en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos un caso que sucedió en Melville, en California. También ya hace muy buen tiempo. Sucedió que había unas damas de familia que vivían ahí
Se les conoce comúnmente como las señoritas Fox, que se llaman Leah y Margaret Fox. Vamos a quitarles aquí el logotipo de Conocer Humano para que las puedan ver. Se dice que ellas, cuando entraban en una especie de trance, pues empezaban a suceder cosas. Se movían objetos, volaban piedras en su casa, entraban por una ventana, salían por otra, sucedían infinidad de fenómenos. Todo esto pues llamó la atención de aquel pueblo. Empezaron a investigar y todo, y pues se dieron cuenta que eran fenómenos extraños. Hubo pues personas que propusieron investigarlo, incluso creo que hasta llegaron a pagar para hacer investigaciones de este tipo. Este caso le tocó investigarlo a un científico que convocó, ¿verdad? Fueron varios científicos a fin de cuentas los que hicieron esta investigación. Ahora, en aquel tiempo, les digo, no se estudiaba mucho la parapsicología, no se estudiaba mucho esas cuestiones paranormales. Por el contrario, todos esos fenómenos, pues y más en Estados Unidos, ¿verdad? Se tachaba mucho a las gentes de cuestiones de brujería. Recordemos que pues en aquella época había hasta cacería de brujas y todas esas cuestiones, tiempo atrás, hablo ya más de un siglo atrás. De hecho, en aquella época, la casa de estas señoritas, de esta familia, de la familia Fox en California, fue considerada como, le llamaron ignorantemente, al que no saber lo que pasaba, como la cuna de la brujería. Porque en aquel tiempo empezaron a verse fenómenos y se comprobó que ahí había fenómenos reales. Y como la gente lo único que conocía en cuestión de fenomenología era la brujería, pues así se le bautizó. De hecho, se hizo hasta un museo en esa casa. Hoy en día esa casa, de hecho ya se demolió, hay otra que construyeron en su lugar y la hicieron como un museo, ¿sí? Se conoce como el museo o la casa de la cuna de la brujería, así se le llama, con el objetivo de atraer turismo y todas esas cuestiones, ¿verdad? Ya fines más económicos. Pero se tomó eso como el lugar de donde empezó a estudiarse toda esta serie de fenómenos. Les decía, este caso lo estudió un científico llamado William Crookes, muy conocido en ciencia, en cuestiones de física y todo eso. Él empezó a estudiar este caso. Y así como él estudió otros casos también, comprobando la realidad de los sucesos. O sea, todo se hacía mediante procesos científicos, se analizaba física, químicamente, a los mediums, se les hacían análisis, estudios para ver si tenían algo diferente al común y pues, resultaba todo normal. Y observaban y analizaban esos fenómenos. Un caso que resonó mucho y del cual pude encontrar algunas fotografías pues, magníficas, es el caso de una materialización, llamémosle, de una persona que había desencarnado tiempo atrás, llamada Kathy King. Esto sucedía en presencia de un medium. Este medium lleva por nombre Florence Cook. William Crookes investigó este caso, ¿sí? Y resulta ser que esta dama que tenemos aquí, Florence Cook, también era un tipo medium. ¿Qué es un medium? De hecho, medium viene de la raíz medio, ¿verdad? Un medium no es más que el medio para que se exprese algo. Eso es, ¿sí? Hoy en día en mediumismo se usa la palabra, por ejemplo, materia, ¿verdad? Porque es la materia en la cual se expresa algo que ellos llaman espíritu. Pero en realidad, pues es algo un poco diferente que vamos a analizar. Es el medio nada más, la materia a través de la cual se expresa algo. Hay quienes tienen esa capacidad, llamémosle, habilidad o como le quieran decir, ¿sí? Y pueden servir de medio para todo esto. En este caso, Florence Cook, ella cuando entraba en trance, lograba materializarse algo que en un principio lo llamaban así como ectoplasma, que se desprendía, digamos, del cuerpo etérico de la persona, y empezaba a crearse de alguna forma. Y eso es lo que sucedía. Como en esta fotografía la vemos a ella recostada en una especie de trance, recostada en una silla, y empezaba a formarse algo, alguna forma. Lo asombroso es que esa forma llegaba a cristalizar completamente en un cuerpo, en una forma humana.
en la forma de Kathy King. Y era extraordinario ver cómo es que se lograba materializar, hablar, expresarse y todo. Se dice que esta figura se estuvo materializando a través de experimentos continuos a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Se dice que estuvo materializándose, ¿verdad? 1 año, 2, tal vez 3, se estuvo materializando mucho tiempo. Y durante ese tiempo se estuvo analizando todas esas cuestiones. Por ello es que se lograron fotografías extraordinarias de estos fenómenos en aquel tiempo, ¿verdad? Fotos a blanco y negro. Pero existe, y no solo está, hay más, donde se observan estos fenómenos. Todo esto vino a servir para que los científicos descubrieran que era real. Ellos avalaron la existencia de esos fenómenos. No lograron descubrir exactamente qué pasaba, pero afortunadamente sirvió de pie para abrir puerta, dijéramos, a esos estudios. Pero hablemos más acerca de lo que es la parapsicología. Ya les voy a quitar aquí estas imágenes. La parapsicología, indudablemente, es algo que pues se ha venido estudiando desde hace más de un siglo. ¿Qué es la parapsicología? Se dice que la parapsicología es aquello que va en forma paralela a la psicología. Sabemos la psicología del ser humano, se desenvuelve en su línea, pero hay una línea diferente, paralela, por eso el nombre de parapsicología. Es paralela a la psicología porque está en relación con la psicología humana. Si no hubiera psicología humana, la parapsicología no existiría, puesto que ésta se expresa o se relaciona con la psicología humana. Y eso es algo interesante. La psicología en otros tiempos tampoco era algo que, dijéramos, muy comprobado. De hecho, no se aceptaba antiguamente. Gracias a que científicos empezaron a estudiar, a analizar, a comprender la psicología humana, fue aceptado como ciencia. Hoy en día la parapsicología aún no ha sido aceptada como ciencia, pero está en ese proceso. Está siendo estudiada y cada vez más y más. Hay personas que se dedican a eso. En redes sociales, en YouTube y todo eso, podemos encontrar infinidad de material de este tipo, de investigadores. Algunos serios, otros no tan serios, pero de todo hay. Ahora, ¿qué se logró con todas esas investigaciones en aquella época? Comprobar que existen esos fenómenos. Pero ¿qué es lo que se expresaba? ¿Qué se materializaba, por ejemplo, ahí ante los ojos de los científicos? ¿Qué es lo que tomaba una forma humana y se expresaba? No podríamos decir que es el espíritu. Eso es algo mucho más elevado que un simple aspecto de mediumismo. Decimos, la parapsicología está en relación con la psicología. En la psicología encontramos errores psicológicos, ya lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Yo es que creamos partes de nuestra psicología, elementos, errores psicológicos, de ira, de envidias, etc. Estos están adheridos a nuestra psicología y cuando alguien muere, esos yoes continúan en el más allá. Y en ocasiones pueden llegar a expresarse, al no tener cuerpo, eso que el nuestro ha muerto, pueden llegar a expresarse así, a través de un medium. ¿Quién se expresa a través del medium? Es ese yo. Algún error psicológico que creamos, sigue vivo, allá, digamos, en la región de los muertos, y puede expresarse a través de algún medium. Y habla a través de él. Hay mediums de todo tipo, ¿verdad? Unos son hablantes, ¿verdad? Otros que mueven objetos, algunos escribentes, ¿verdad? Entran en trance y empiezan a escribir. Casos así, por ejemplo, le sucedieron a investigadores como Allan Kardec, ¿verdad? Hay infinidad de estudiosos que empezaron a analizar todo esto, que fueron científicos, pero tuvieron que dejar a un lado su incredulidad para analizar estos casos y descubrir que son reales. Y gracias a esos científicos se pudo abrir la puerta de sus estudios. No se logró nada más, bueno, más que comprobar que existen. Hay mucha cuestión en estos estudios, ¿verdad? De analistas así como Allan Kardec, ¿verdad? Leon Denis, etcétera, etcétera, que en aquel tiempo empezaron a estudiar mucho. Pero no lograron nada, simplemente demostrarnos que existe. Y gracias a ellos se ha podido estudiar. Y lo estoy repite y repite porque ese es el mérito que tienen.
Ahora, lo interesante es darnos cuenta qué es lo que sucede, que se expresa a través de los medios. No es algo consciente, no es algo, mucho menos, es algo divino. Son cuestiones nada más subjetivas, que entrelazan la psicología humana con la parapsicología. Dijimos, esa personalidad humana que muere la persona y queda la personalidad. Ya hemos hablado acerca de la personalidad, esa energía se libera, esa energía sirve para que se expresen determinados tipos de yoes, y es esa energía la que puede expresarse a través de un medium, hablando como hablaba aquella persona cuando estaba viva, diciendo que es fulanito de tal, ¿verdad? Que se expresa y que viene a decir esto o aquello, etc. Fue el caso de Katy King. Ella dijo, yo he venido a demostrar la realidad de la vida después de la muerte. Dice, eso he venido, y luego se desmaterializó. Se dice que cuando estaba desmaterializándose, cortó un bucle de su cabello y se lo dejó a los científicos. He estado buscando yo dónde habrá quedado, ¿verdad? ¿Qué habrá sido? No he encontrado realmente el destino que tuvo ese bucle, pero se dice que quedó físicamente. Ni siquiera una fotografía he encontrado, pero eso es lo que se menciona. Ella se desmaterializó, ya no se volvió a materializar aquella personalidad de Katy King, pero dejó esa muestra como una prueba. Sería magnífico poder encontrar esa prueba, ¿verdad? Y mostrársela pues a todos aquellos que todavía siguen incrédulos en estas cuestiones. Ahora, dijimos, es real, eso no lo podemos negar. Pero de ahí a que sea algo trascendental, algo que sirva para poder trascender a planos superiores, ahí sí ya caeríamos en el error. En eso sí tenemos que tener cuidado. Todas estas cuestiones de mediumismo y cosas por el estilo, pues nos sirven, sí, pero para saber que hay algo más. Para saber que el cuerpo no lo es todo, que hay energías diferentes. Aquí lo conveniente sería entrar en un estudio más a fondo todavía. Y para pasar de una parapsicología convencional a un verdadero esoterismo de fondo, llamémoslo. El esoterismo es lo que estudia aquello que es interno, aquello que es oculto, aquello que no se conoce. Podríamos establecer cierta diferencia en términos de esoterismo y ocultismo, porque ocultismo, muchos lo relacionan con cuestiones de magia o incluso magia negra, cuestiones tenebrosas. Hay de todo. Ocultismo es lo que está oculto. ¿Qué es? Pues lo que no se conoce. Y si algo no lo conocemos, eso ya es ocultismo. El estudio de lo que no se conoce es ocultismo. En ese estudio, claro, encontramos cuestiones buenas y cuestiones malas. Hay ocultismo, llamémosle negro, hay ocultismo blanco, por darle un color. Hay ocultismo que nos lleva a conocer aquello que desconoce el ser humano para poder desarrollarnos, que es lo que trato yo de explicarles aquí en estos videos. Habrá ocultismo, el cual va encaminado ya a cuestiones oscuras, llamémosle así, que tiene otros objetivos, que también es ocultismo porque está oculto, el común de la gente no lo conoce. En cuanto al esoterismo, es un poco diferente, la mayoría confunde sus términos. Esoterismo es aquel conocimiento, teorismo, es teorías, conocimiento. Esotérico es aquello que va internamente, es aquel conocimiento que descubrimos nosotros. Ya algo hemos estudiado, tal vez eso en un video, cuando hablamos del conocimiento. El conocimiento interno es lo fundamental, lo verdadero, lo que experimentamos, y no una simple teoría que obtenemos de afuera, que es un conocimiento de tipo exotérico. Lo esotérico es lo interno. Ahora, si combinamos eso esotérico con el ocultismo, vamos a descubrir un ocultismo real, verdadero, dijéramos blanco, positivo, que es el estudio esotérico del ocultismo. Y eso es algo magnífico trabajarlo. Pero hay que tener cuidado porque en todo hay posibilidad de desviarnos hacia lados no muy positivos que dijéramos. Pero bueno, en aquel tiempo, hace ya más de un siglo, se dio puerta abierta para estos estudios. Afortunadamente hoy en día cualquiera puede hablar libremente de todo esto, sin que lo manden allá a la hoguera o sin que lo tachen ahí de brujo o de otras cuestiones por el estilo. Eso es lo que hacía la gente antes por la ignorancia. Al no conocer algo, pues se tachaba de todo eso. Que decían de los alquimistas igual, ¿verdad? Que estaban locos, etc. Era una forma de ocultar un poquito los estudios que realizaban. Ellos conocían el ocultismo, el esoterismo,
Y al ocultarlo, pues se protegían de la Santa Inquisición y todo eso, o que los tacharan de brujos y cosas por el estilo, y fueran rechazados. Preferían pasar por locos. Dicen, no, pues estos quieren transformar el plomo en oro. Y pues pensaban que estaban locos, y los dejaban. Así era la forma de ellos de protegerse. Hoy en día, afortunadamente, hay más libertad. Desafortunadamente, hay libertad tanto para lo bueno como para lo malo, pero eso no lo podemos evitar. Se abrieron las puertas y las puertas se abren de par en par, la derecha y la izquierda. Ya dependerá de nosotros hacia qué lado nos vamos de esas puertas, a la puerta derecha o a la puerta izquierda. Aunque suene así como catafixia. Pero tenemos que elegir muy bien el camino que debemos de tomar. Si vamos a empezar a estudiar y a profundizar en nuestro propio interior, pues tenemos que darnos cuenta que dentro nosotros mismos tenemos algo de bueno y algo de malo. Y conviene que analicemos bien esa cuestión. Bien, amigos, amigas, esto es lo que quería explicarles el día de hoy. Que hay muchas cuestiones en materia de parapsicología, muchas cuestiones en estas materias, dijéramos, de esoterismo, que tenemos nosotros que tener, pues, dijéramos, en cuenta. Existen, pero debemos nosotros de estar muy atentos en qué tanto hay de correcto, qué tanto hay de malo en aquello que hay, puesto que hay dos líneas y tenemos que ser capaces de analizarlas, de comprenderlas. Bien, vamos a ver, espero que se esté transmitiendo bien. Vamos a ver. Si les pido si están por aquí en las transmisiones, pues háganmelo saber, ¿verdad? Por aquí veo a Dante Estrada, a Emma, oye, qué bueno que estás por aquí. Espero que se esté transmitiendo porque aquí veo muy lento el sistema. Vamos a ver si está, sí se está transmitiendo. Bien, les pido pues hagan comentarios, preguntas sobre lo que quieran saber en estas cuestiones. Espero que esté todo bien, parece que está un poquito lento aquí la transmisión. Sí, está llevándose bien a cabo. Bueno, está un poco lento, espero que no tengan problema en la cuestión de los comentarios. Pero si no pueden o no los alcanzo a ver ahorita porque está como muy retrasada la transmisión, pues pueden hacer comentarios, preguntas y con gusto por ahí, al menos por mensajes, los contestamos. Más tarde vamos a subir este video a YouTube también para que lo puedan observar y lo puedan analizar. Bien, por hoy es todo entonces, amigos, amigas. Lástima que sí veo muy lenta aquí la transmisión. Ojalá y que sí esté llevándose bien, ahorita la reviso y si hay un problema, bueno, pues la tendremos que volver a repetir más adelante, ¿verdad? Aquí veo, sí, creo que sí se está transmitiendo. Bueno, amigos, amigas, entonces es todo por hoy y nos vemos en la próxima transmisión, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañen, compartan estos videos, ya sea en Facebook, en YouTube, compártanlos ahí con todos los que puedan para poder difundir estos canales. Bueno, entonces eso es todo, mis amigos y amigas, y nos vemos en la próxima transmisión. Ya saben, dejen por ahí comentarios de preguntas de lo que quieran saber sobre este tema o bien de otros temas, pues igual lo pueden hacer por ahí. Bien, muchas gracias y nos vemos.